Y hoy más que todo tengo una pregunta, porque uno si no se pregunta, ¿quién le va a responder? Y claro, todo este tema que nos envuelve no empezó con Macri. Esto viene de muchos años atrás y a veces se hace necesario refrescar la memoria, ¿me entendés? Porque hay mucha gente desmemoriada que por no saberlo pierde la oportunidad de saber en dónde está parada. Y de eso hay que tratar de hablar. Fíjate que yo he sido testigo viviente de esta historia del latrocinio que arrancó hace 63 años. O sea, no es que ahora con el advenimiento del PRO y Macri se acentuó la cosa. No, esto tiene un historial. Un historial que la mayoría de los argentinos desconoce, porque ha habido una habilidad muy evidente para ocultar la historia. Y entonces, si vos no conocés lo que pasó y no podés empezar a pensar nada constructivo, o sea, nada que te encamine a buscar por lo menos una orientación para vivir en paz. Y como te digo, a partir de 1955, que fue el golpe estratégico después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y nosotros en un tiempo relativamente históricamente corto pasamos de ser un país colonialista, como éramos entonces, colonializado, a estar en camino de ser una potencia en el continente, no una potencia mundial. Pero teníamos todos los condimentos, o sea, no es que era una guitarreada y un relato, los condimentos, que ahora vamos a hablar del tema. Y entonces, imagínate vos, lo más importante que arranca nuestra historia es que nosotros éramos un país independiente. O sea, a partir de 1943, la Argentina tomó un nuevo rumbo. Había un nuevo proyecto, y entonces dentro de ese proyecto se armó una estrategia para colocar a la Argentina en el mundo. ¿Quién comandó eso? Un hombre especialista en eso, no un improvisado, no un declamador, sino un profesional que sabía muchísimo de organización y del cual uno ha tenido modestamente la oportunidad de aprenderle algunas cosas. Por eso quiero hablarte de esto, porque a lo mejor te puede interesar el tema, porque casi estoy seguro que vos no lo conocés en profundidad. Es decir, habrás oído el relato, pero yo, hermano, lo viví y te lo puedo contar cómo se sintió, la sensación que se recibió y los resultados que se produjeron cuando hubo realmente un proyecto de país. Vamos a hablar del tema porque es un tema que es apasionante si le das la dimensión y la importancia que ese tema tiene, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre y realmente tanto relato que te distrae enormemente y que te hace perder la visión exacta de lo que debieras estar viendo y pensando. Claro, estas cosas han tratado de ocultarse a la nueva generación de argentinos, o sea, borrarse todo lo que sucedió, cómo sucedió, cuáles fueron sus resultados y cuáles fueron sus consecuencias. Entonces, al borrarse, al despersonalizar al país, al sacarle la identidad, o sea, eso que se había adquirido a partir de un plan estratégico, y es el primer paso para despersonalizar, para volver a recolonizar el país. Entonces, ese tema, que es un tema que no ha sido dilucidado, no ha sido explicado, es posiblemente el centro de la atención que nosotros hoy debemos tratar de reconstruir, porque si nosotros no reconstruimos la historia, nosotros los que todavía vivimos, y van a seguir con este deslizamiento de la realidad hasta convertirla en una fantasía, en una leyenda que no fue tal, estoy viendo acá anda aquí me está llevándose un animalito. Que miren miren cómo está, no sé si la tocan. Viene aquí jugando con la. Hola, ven, a ver, ¿qué pasa? Miren lo que es esto, miren lo que es esto, qué hermoso.
Hola, hola, hola. Bueno. Qué lindo, qué lindo, Miren miren qué linda ardillita, Una ardillita que está jugando conmigo. Bueno, siguiendo el tema, porque el tema es apasionante, nosotros tenemos la obligación, los que todavía nos queda vida, tenemos la obligación de transmitir esto, porque si no, esto se va a seguir acrecentando y va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin historia y sin país, más que historia, sin país. Y esto es muy importante saberlo para poder ver cómo nos ordenamos. Y claro, hablar de aquella época maravillosa, cuando los argentinos éramos dueños de la Argentina, es un privilegio traerlo a la memoria, aunque sea en la memoria. Cuando nosotros no teníamos deuda externa, ¿te imaginas? ¿Te imaginas lo que era ese país? O sea, un país que se proyectaba y se realizaba. Y se realizaba el país y simultáneamente nos realizábamos todos los que estábamos ahí. O sea, ¿cómo nos realizábamos? Porque sería una pregunta. Y teníamos trabajo para elegir. La profesión que quisiéramos aprender o estudiar estaba en nuestras manos. No necesitábamos ningún privilegio especial para llegar desde la escuela profesional a la universidad. O sea, fíjate vos qué facilidad tenía. Qué facilidad tenía el obrero, el empleado, cualquier gente que trabajaba y produciera riqueza tenía de inmediato, automáticamente acceso a la propiedad, porque podía construirse su casa. O sea, no es que te daban o te daban un crédito, no, te daban el dinero para construir tu casa. Entonces, ¿cómo te vas a realizar en un país donde nacen tus hijos y tienen asegurado el porvenir? Donde nacen tus hijos y sabes que van a estudiar, donde vos tenés una protección social que cubre todas las necesidades, desde la niñez hasta la ancianidad, porque todo estaba planificado, con proyectos y planes del gobierno estrictamente definidos, no que tal vez que se hacía política para lograr votos, no, eran realizaciones que vos las llevabas a vivir con plenitud sin darte cuenta. O sea, el gran problema de ese tiempo fue que la gente recibía tanta bonanza y tantas posibilidades de realizaciones que no se daba cuenta. No se daba cuenta la importancia que eso tenía. Y entonces ese país ideal, idílico, ese país que nos iba convirtiendo lentamente en potencia, porque nuestras fábricas a plenitud, o sea, la industria liviana, que fue la primera que se instaló en el país, fue como sustitución de las importaciones, porque Europa, que era la mayor proveedora, Estados Unidos, proveedora de insumos y de productos, se había dedicado a la industria de guerra y entonces había descuidado su industria liviana. Oportunidad que el gobierno peronista aprovechó para instalar con créditos hipotecarios del Banco Nación una industria floreciente en la industria liviana. Y empezamos a fabricar todo lo que el país consumía y necesitaba, e incluso exportar a los países vecinos. Entonces eso fue el puntapié inicial de un proyecto de gobierno. Ahora, simultáneamente a eso, porque eso sería, bueno, una parte anecdótica de un proyecto que pudo o haber sido real o ficticio. No, porque simultáneamente a eso se empezaron a realizar, no solamente a planificar, porque había planes y proyectos y planificaciones a 4, 5, 10 años, planes quinquenales, sino que se empezaron a realizar las grandes obras de infraestructura que no tenía el país. O sea, grandes hidroeléctricas, grandes plantas industriales, altos hornos, o sea, el acero fundamental, el hierro y el acero en la Argentina. Y entonces, por si todavía fuese poco eso, se hizo un convenio con Chile, con el general Ibáñez, que Perón visitó Huachipato para consolidar la industria simultánea, la industria de la acería. Hubo grandes proyectos de laminado, o sea, los trenes de laminado que tenía la Argentina, Somisa, eran extraordinarios. Y al mismo tiempo se fomentaba el proyecto privado de la industrialización, como Acindar, por ejemplo, que fabricaba palanquilla y varilla para la construcción. Y la construcción estaba en plena marcha porque como había
amplio crédito del gobierno, entonces no había ninguna posibilidad que algún proyecto que realmente significara importancia para el país estuviera ausente. Todas esas realizaciones concretas fueron acrecentando el nivel nacionalista que nacía en nosotros con una identidad distinta. O sea, nosotros ya no éramos un país de dependencia, nosotros éramos un país que nos realizamos por nuestros propios proyectos y con nuestras propias capacidades. Entonces el argentino era dueño de la Argentina. Cuando, como te digo y te lo vuelvo a repetir, Fondo Monetario, la banca internacional y todo eso desaparecieron de la imaginaria Argentina. O sea, nosotros teníamos moneda. Escuchá lo que te estoy diciendo, teníamos una moneda y nosotros fomentamos el crecimiento del mercado interno, porque eso nos aseguraba una producción continuada. Y mientras eso se desarrollaba, se iba adquiriendo propiedad intelectual. Y nosotros entonces estábamos en el propósito de hacer las grandes realizaciones. Por eso se pusieron en marcha grandes fábricas que eran financiadas por la propia moneda argentina en industrias pesadas, controladas y manejadas por el Estado. Grandes fabricaciones, por ejemplo, de trenes, de barcos, de aviones, de maquinaria agrícola, automóviles, en fin, todo lo que requería ya la industria mediana y iniciando la construcción de la industria pesada en vagones de ferrocarril, en barcos, en fin, disponíamos de la materia prima. O sea, nosotros no dependíamos del exterior para armar, para poner. Entonces de ahí nacieron los grandes astilleros que todavía persisten desde esos tiempos. Fíjate cómo era el concepto de la organización de un país moderno. O sea, la creación sobre las ruinas, porque nosotros éramos prácticamente una colonia inglesa en 1940. Habíamos sido despojados de los propios avances nacionalistas que habían logrado los gobiernos radicales, sobre todo de Irigoyen. Cuando te digo esto, te hablo de proyectos de gran escala y proyectados en el tiempo con técnicos y grandes esfuerzos nacionales, porque se había despertado en nosotros el amor a la patria, no a la indiferencia. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales culturales era que nuestra música sonaba en todas las dimensiones, en todos los rincones del país. Nosotros no teníamos música extranjera que nos guiara a la juventud para una penetración cultural futura. Entonces, fíjate qué pequeños detalles. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos de los servicios de salud, que eran gratuitos y que estábamos considerados en la línea del mundo con los avances de la ciencia de aquel entonces. En primer lugar, en primera medida, los grandes hospitales que se estaban haciendo contaban con las tecnologías de última generación. O sea, estábamos avanzando a pasos agigantados sobre la consolidación de un proyecto nacional realmente importantísimo. Por lo tanto, nuestra economía estaba controlada y dirigida desde el Estado. O sea que no había sorpresas, nadie iba a venir a meter la mano ni a bajar ni a subir el poder adquisitivo de la población. Entonces, fíjate que eso nos permitía tener, por ejemplo, obras sanitarias de la nación en manos del Estado, gas del Estado, las gasolinas, los combustibles, todo, las naftas, los aceites, todo producción nacional, porque YPF era la que regenteaba toda la producción de los hidrocarburos. O sea, una expansión enorme de YPF, una expansión enorme de la proliferación de gas. Nosotros llevamos un gran gasoducto desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. O sea, el país empezaba a crecer porque había cosas auténticas que se ponían a funcionar de inmediato. Los planes de gobierno obedecían a una planificación ordenada de acuerdo al presupuesto. O sea, nosotros disponíamos de nuestros propios recursos y como éramos dueños absolutos del control del comercio exterior, porque lo realizábamos desde el Estado, nosotros no teníamos sorpresas de ninguna especie que dependían de agentes extraños. Nosotros teníamos nuestra propia flota mercante del Estado, que colocamos nuestra producción en el mercado que a nosotros nos convenía y que muchas veces nosotros obviábamos la órbita del dólar o de la libra esterlina, porque nosotros operábamos en base al intercambio. Cantidades de grandes proyecciones en las bases de la industria. Por ejemplo, se fueron compras realizadas a través del intercambio. O sea, funcionaba el que se llamó IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio,
con el objetivo de reemplazar la injerencia de la divisa extranjera en los intereses de la economía nacional. O sea, mucha gente no ha explicado lo que significó el IAPI. Y claro, y han tratado de destruirlo desde todos los puntos de vista, porque esa fue la herramienta extraordinaria que usó Perón para que la argentinidad, para que la Argentina fuera de los argentinos. Nosotros no necesitamos ir a la órbita del dólar o de la libra para operar en el comercio internacional. Nosotros manejamos el intercambio y operamos con los países realmente a nivel independiente de todas las influencias que manejaban las economías del mundo de la posguerra. Entonces la posguerra se unió, o sea, los proyectos de posguerra, el Plan Marshall y todos los proyectos de posguerra se unieron para recuperar el mundo que ellos mismos habían destruido. Pero nosotros permanecíamos ajenos y comerciábamos con ellos. Y le exigimos, porque esa fue otra de las cosas que la gente no habla, le exigimos que nos pagaran las deudas que ellos tenían con nosotros. Y dijeron que ellos no podían pagarnos las deudas porque estaban en una reconstrucción de posguerra. Entonces nosotros le hicimos ese intercambio, le cambiamos la deuda de ellos, la deuda externa que tenían con nosotros, por la provisión de alimentos que le habíamos hecho a cambio de los ferrocarriles, por ejemplo, entre otras cosas, o de los teléfonos, o de las usinas. O sea, se manejó con mucha habilidad el interés de la nación. Esto es muy posible que vos no lo sepas, o que no te lo hayan dicho, o que te hayan tergiversado la realidad, la verdad, y que te la hayan contado cambiada. Entonces, fíjate, quien fue testigo de esa época y que la vivió y que disfrutó de los beneplácitos de todos esos proyectos, te lo cuenta en primera persona. Y si hubiese alguna duda de todo esto, la fuente de mi información no es el diario Clarín ni La Nación, sino el propio Perón. Así que fíjate vos si tenemos recursos para enrostrar verdades absolutas. Así que te imaginás cómo se debe sentir uno cuando vea el país de hoy todo enajenado, todo en manos de corporaciones internacionales, donde los argentinos nos hemos quedado solamente siendo los dueños de los kioscos. Cuando no somos dueños de decir ni de poner un ladrillo donde no nos permiten, donde tenemos que pedir permiso hasta para navegar en nuestro propio territorio, o tenemos que pagarle cuotas de peaje a empresas internacionales para viajar en nuestras propias carreteras. ¿Te imaginas cómo siente una persona que vivió aquella esplendor? ¿Te imaginas cómo siente cuando ve la educación planificada en escuelas privadas que te enseñan lo que quieren los que realmente te colonizan? Cuando las comunicaciones de todo lo que mueve el espectro de la comunicación nacional está en manos de corporaciones internacionales con cabezas visibles nacionales como son Clarín, La Nación y todos los grupos de información masiva que hoy nos lavan el cerebro y que responden a intereses de compañías internacionales. Cuando, por ejemplo, y lo tenés muy evidente, nosotros los propios argentinos tenemos que pagar para ver nuestro propio fútbol. ¿Te imaginas cómo estaremos y cómo se sentirá cuando vemos que todo el proyecto para lograr que la identidad nacional sea primordial en todas las escuelas, en todos los centros de educación, esté ausente? Cuando vemos que la salud es un comercio vil, que la gente se muere porque no tiene acceso a la salud privada, o que el gobierno retasea la atención a los afiliados, a los sindicalizados, o a los niños o a los ancianos. ¿Cómo se siente uno cuando ve todo eso? Cuando ve que no hay futuro, cuando ve que no tenés moneda, cuando ves que todo lo que quieras hacer depende de que si te lo aprueben o no, cuando ves a tu presidente ir como mendigo por todas las capitales del mundo para que se le ríen en la cara y lo hagan poner de rodillas y no le den ni un céntimo, cuando a cambio de los pocos miserables pesos mugrientos o dólares o libras o lo que sea, tenés que entregar porciones de tu territorio. ¿Te imaginas cómo se siente una persona que vivió aquella época gloriosa de planificación? Una época donde vos te sentías orgulloso de ser argentino porque todo lo que te rodea era tuyo, eras argentino. Entonces, por eso yo te quería traer esta referencia hoy, que es un domingo tranquilo acá en el bosque, y quería contarte todas estas cosas, estas sensaciones que sientes. Y quiero que, no sé si me puedes creer o no, pero yo tengo las cosas muy precisas y muy concretas y muy clarificadas. No me discutas lo que no conoces.
No me discutas lo que no te han enseñado o lo que te han retaseado o la mentira que te han tratado de imponer para que no escuches estas verdades. Discutime proyectos, discutime si yo me equivoco en planificar el futuro, discutime si yo estoy errado al decirte que tenemos que liberarnos de ser y dejar de ser colonia, discutime eso, discutime las propuestas que hagan los que dicen que nos representan, discutime si los que yo enumero y enuncio tienen la capacidad que dicen tener. Eso quiero que me discuta. Cuando yo menciono a cualquier político, que me lo discuta si tiene las virtudes y las capacidades y las inteligencias que se requiere en este momento para salir del atolladero en que estamos, para salir de la sumisión, de la vergüenza de estar colonizados. Quiero que me digas eso, quiero que me discutas eso, que me discutas que fulano es mejor que el otro y que tiene mostradas virtudes y capacidades para mostrar su currículum, para que vean las capacidades que tiene para realizar algún proyecto. Cuando yo te digo que te están mintiendo, que me discutas por qué te digo eso y que después observe los resultados de lo que te mintieron. ¿Cuánto nos han mentido en estos últimos 20 años? ¿Cuántas mentiras? Mirá cómo está el país, entregado, humillado, avergonzado de ser argentino. Se te ríen en la cara cuando decís que sos argentino. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la bronca y la frustración que se siente cuando vos fuiste testigo presencial de una época gloriosa que era digno de orgullo en el mundo? Ser argentino era extraordinario. Campeones mundiales en boxeo, campeones mundiales en carreras de automóviles y en todos los órdenes. Éramos no el granero del mundo, éramos el mundo nuevo, la nueva experiencia de la capacidad de un pueblo para salir del atolladero y de la sumisión. Y no necesitamos tener, como tenemos hoy, el premio de una deuda de 250.000 millones de dólares en deudas externas que no sabemos de qué. Y de ladrones que se cruzan todos los días con nosotros y que todavía tenemos que reverenciarlos como eminencias. ¿Una vez te das cuenta por qué uno tiene que sentir vergüenza? Nos han robado la patria. Entendelo, sabelo. No me discutas eso. Discutime cualquier otra cosa, pero te han robado la patria, hermano.